Mi nombre es Jaime Alberto Gómez Ayala, soy médico docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, médico internista, y vamos a hablar acerca de disnea. Este es un paciente con dificultad respiratoria. Como ustedes pueden apreciar, el paciente tiene una cara de desesperación, muestra algunos movimientos como los tirajes supraclaviculares, intercostales y unos ojos que están mostrando ansiedad. Esta es una placa de tórax que está mostrando que tiene un corazón bastante grande, una cardiomegalia considerable de predominio izquierdo y lo que llamamos un edema en alas de mariposa, un edema pulmonar. Entonces esto es un ejemplo de disnea por una falla cardíaca con un edema pulmonar. ¿Qué es la disnea? Es un síntoma, es la sensación subjetiva de dificultad respiratoria. Es importante resaltar acá que se tiene conciencia de la respiración. ¿Cuándo es anormal la respiración? Entonces, cuando es superficial, cuando es abdominal, cuando tiene una expiración prolongada con respecto a la inspiración, cuando es laboriosa, es decir, que cuesta trabajo y que suele utilizar los músculos accesorios, tirajes intercostales o el movimiento nasal o cornaje. Puede darse en personas normales tras un esfuerzo físico desacostumbrado, como es por ejemplo subir unas escaleras cuando no se está muy acostumbrado a realizar este esfuerzo. No se debe confundir con algunos signos respiratorios como la hipernea, que es el aumento de frecuencia y la profundidad, la taquinea o polinea, que es una ventilación rápida, la platinea, que es la disnea que empeora en posición vertical o estando de pie, la ortodioxia, que es la hipoxia en posición vertical, y la ortopnea, dificultad de respirar en posición acostada. Esto es una gráfica que está mostrando cómo la fisiopatología de las alteraciones respiratorias. Tenemos una corteza cerebral con unos centros respiratorios en los cuales hay unos estímulos o unos receptores J, hay unos efectores y unos afectores, y tenemos unos músculos respiratorios en los cuales hay unas descargas eferentes, hay unos receptores sensitivos, hay una modulación de la expansión de la caja torácica a través de unos mecanorreceptores. Hay una alteración o un control del volumen pulmonar con receptores en la vía aérea, receptores en pulmón, que sensan sobre todo la distensión del volumen pulmonar y se produce una irritación de la fibra C. Y a nivel del alveolo, que es la unidad funcional del pulmón, tenemos la ventilación alveolar, es decir, el intercambio entre la PO2 y la CO2. Es decir, hay unos quimiorreceptores. Todos estos se interlazan y producen diferentes estímulos o puntos de control. Cualquiera de estos puntos puede estar alterado y generar la dificultad respiratoria o la disnea. Cuando tenemos alteración entonces a nivel de la corteza cerebral, podemos disminuir el umbral de percepción y es lo que se considera como ansiedad o neurosis. Cuando tenemos alteraciones del centro respiratorio, por ejemplo, un aumento en las demandas, puede ser debido al ejercicio no acostumbrado o a un desentrenamiento que hace que aumente el trabajo respiratorio. Los músculos respiratorios pueden tener algunas disfunciones como las enfermedades neuromusculares, puede ser relacionado por ejemplo con el Guillain-Barré, que produce una parálisis de los músculos, principalmente el diafragma, y produce una dificultad respiratoria, o por alteraciones como fatiga o desnutrición o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También podemos tener alteración de la expansión de la caja torácica por aumento de impedancia en el caso de deformaciones como cifoscoliosis o un derrame pleural. Podemos tener también alteraciones a nivel del volumen pulmonar como aumento en la resistencia de la vía aérea en el caso de asma o en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Puede haber disminución de la distensibilidad en casos de fibrosis pulmonar o edema a nivel del pulmón. Y podemos tener alteraciones también a nivel de la ventilación alveolar, como hipoxemia o acidosis. Aquí, por ejemplo, cabe resaltar la hipoxemia que se produce o que se traduce con la PO2 que está disminuida cuando el paciente tiene, por ejemplo, dificultad respiratoria. Por ejemplo, el caso de infecciones de paciente con COVID o acidosis, por ejemplo, el paciente que tenga una acidosis metabólica por una falla renal o una acidosis metabólica por diabetes o por una infección. Entonces puede haber una disparidad o una alteración en cualquiera de estos, en el centro de demanda ventilatoria, en la disminución de la capacidad del efector toracopulmonar o en el aumento del umbral de percepción.
Esta disparidad o esta irregularidad, entonces por ejemplo en el caso de la demanda ventilatoria, puede ser por mayor actividad metabólica, el ejercicio, fiebre, hipertiroidismo, que hacen que se consuma más oxígeno, que genera un catabolismo, una compensación de anemia, hipoxemia, acidosis metabólica o caída del débito. Puede ser también por la disminución de la capacidad del efector toracopulmonar, por aumento de la carga, por ejemplo en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con asma, fibrosis o derrame pleural, por disminución de la fuerza de los músculos respiratorios, como fatiga, desnutrición o enfermedades neuromusculares, o por aumento del costo del oxígeno en la ventilación, por aumento del trabajo respiratorio. También puede ser por aumento del umbral de percepción en casos de ansiedad, neurosis y depresión. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tiene su pulmón bien, su corazón bien, el intercambio está bien, pero el paciente tiene una percepción de dificultad respiratoria. Puede ser producido por una alteración neuropsiquiátrica. Con respecto a la fisiopatología, la respiración es la única de las funciones vitales que es regulada no solo por los centros automáticos, que ya los vimos previamente, localizados en el tronco encefálico, sino también por señales voluntarias, que se inician en la corteza cerebral, de modo que los individuos tienen algún control sobre la respiración. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos paralizar en cualquier momento la respiración, dependiendo de la capacidad pulmonar. Acuérdense, por ejemplo, lo que hacen los buzos, que paran la respiración hasta 5, 10, 15 minutos, dependiendo de su capacidad pulmonar, y luego obviamente pueden nuevamente activar la respiración. Pero también está el mecanismo interno que nos permite respirar cuando estamos dormidos. No tenemos que dirigir ni coordinar nada, sino que el centro respiratorio es el encargado de hacer este proceso. Este es un poema, me voy a permitir leerlo. En la mitología germánica, Ondina era una ninfa del agua. Era muy hermosa y, como todas las ninfas, inmortal. La única amenaza para la felicidad eterna de las ninfas era enamorarse de un mortal y dar a luz al hijo fruto de la relación. Eso significaba la pérdida inmediata de la inmortalidad. Ondina se enamoró de un audaz caballero, Sir Lawrence, y se casaron. Tras pronunciar los votos, Sir Lawrence dijo: que cada aliento que dé mientras estoy despierto sea mi compromiso de amor y fidelidad hacia ti. Un año después del matrimonio, Ondina dio a luz al hijo de Lawrence. Desde ese momento ella comenzó a envejecer. Mientras el atractivo físico de Ondina se iba desvaneciendo, Lawrence perdía el interés en su mujer. Una tarde, mientras Ondina estaba caminando cerca de los establos, escuchó el ronquido familiar de su marido. Cuando entró al establo, vio entonces a Sir Lawrence recostado en los brazos de otra mujer. Ondina despertó a su marido rápidamente, le señaló con el dedo y pronunció su maldición. Me juraste fidelidad por cada aliento que dieras mientras estuvieras despierto y acepté tu promesa. Así sea. Mientras te mantengas despierto podrás respirar, pero si alguna vez llegas a dormirte, te quedarás sin aliento y morirás. Sir Lawrence se vio condenado entonces a mantenerse despierto para siempre. Entonces, este es un poema germánico de hace mucho tiempo y resulta que hay un síndrome que se llama síndrome de hipoventilación alveolar, que puede ser adquirido o que puede ser congénito, en el cual, si el paciente no controla voluntariamente su centro respiratorio o la respiración, el paciente puede fallecer. Entonces requiere estar dormido o corregirse la causa. Esto, para resumir, son algunos receptores, quimiorreceptores, mecanoreceptores, metaboloreceptores, que actúan a nivel de los centros respiratorios, a nivel de la corteza motora. Esta a su vez regula los músculos ventilatorios y aquí se hace un feedback o una retroalimentación. Todo esto está relacionado para finalmente cualificar o cuantificar cuánta dificultad respiratoria o disnea se percibe por parte del paciente. Vamos a hablar de la anamnesis. Entonces, ante un paciente con dificultad respiratoria debemos identificar la causa, porque podemos tener causa cardiovascular, causa metabólica, causa pulmonar, causa infecciosa. Entonces debemos recabar información en los antecedentes personales respecto a factores de riesgo vascular, que es la mayor frecuencia. Entonces antecedentes como tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipidemia y patología cardiopulmonar previa, precisando diagnósticos si es posible e ingresos hospitalarios por descompensaciones como por ejemplo falla cardíaca o eventos coronarios. También debe indicarse si han existido episodios de disnea previos,
aunque no estén diagnosticados, u otra sintomatología relacionada, episodios de ruidos respiratorios como roncus, como sibilancias que el paciente refiere, tos seca o tos con movilización de secreciones o con producción de esputo, verde, amarillo o inclusive con sangre. Describir la situación basal actualizada del paciente, tanto referida a la disnea como a su autonomía funcional y apoyo sociofamiliar si fuera necesario. ¿Qué quiere decir esto? Se puede cualificar qué tan funcional es el paciente. Si el paciente requiere ayuda, por ejemplo, para hacer sus funciones normales, como caminar, subir escaleras, ir al baño, o si el paciente es completamente funcional. Adicionalmente, si el paciente con un movimiento, como caminar o como subir las escaleras, presenta dificultad respiratoria previamente a este cuadro o esta hospitalización o no. Adicionalmente, debe evaluar si el paciente tiene alguna característica que nos haga pensar en un tromboembolismo pulmonar. Evaluar los factores de riesgo, sobre todo en casos de disnea súbita o disnea aguda. ¿Qué es importante evaluar en un tromboembolismo pulmonar o ante una sospecha? Que el paciente tenga dolor en la pierna, que tenga aumento del perímetro en esa misma pierna, que tenga una dificultad súbita y al nivel de los paraclínicos podemos tener algunas alteraciones. Este es un score de Wells. Los scores son de predicción clínica, quiere decir que si contestamos estas preguntas o evaluamos estos ítems que están, depende el número de ítems que sean positivos o que estén presentes, pueden tener una probabilidad menor o mayor de tener un embolismo cardíaco. Entonces, por ejemplo, aquí nombran cáncer activo, hemoptisis, cirugía reciente, trombosis venosa previa, frecuencia cardíaca mayor de 100, signos clínicos de trombosis venosa profunda, sin otro diagnóstico, y de acuerdo a la probabilidad establecemos. Sin otro diagnóstico quiere decir que nosotros no encontramos un diagnóstico alternativo al embolismo pulmonar, es decir, consideramos que el embolismo pulmonar es desde el punto de vista fisiológico o fisiopatológico lo que debe tener este paciente que estamos observando y no pensar, por ejemplo, o que se atribuya a una falla cardíaca, a un broncoespasmo o alguna otra alteración. Entonces, podemos definirlo en alta, moderada y baja probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Alta probabilidad de embolismo pulmonar, moderada y baja probabilidad. Si está entre moderada y alta, debemos realizar un TAC con protocolo para TEP o angio-TAC. Si tiene baja probabilidad y nosotros aún sospechamos que el paciente tenga embolismo pulmonar, realizarse un dímero D. Esta es una alteración electrocardiográfica típica en un paciente con un embolismo pulmonar, lo que llamamos S1QTST3, que es una S en la derivación 1, una Q en la derivación D3 y una T invertida en la derivación D3. Este es otro hallazgo que puede presentarse, eso se llama un bloqueo de rama derecha. Ustedes ven un QRS ensanchado en todas las derivaciones, ven una S profunda en D1 y a nivel de B1 y B2, todo acá se ve bien en B1, una RSR'. Esto es un bloqueo de rama derecho. Estas alteraciones electrocardiográficas están presentes en alrededor del 15-20% de algunos pacientes con embolismos pulmonares. Respecto a la enfermedad actual, debemos hacer hincapié sobre las características de la disnea, si es un inicio brusco progresivo, el tiempo de evolución del síntoma. Asimismo, es muy importante precisar la presencia de síntomas asociados como tos y expectoración, ruidos respiratorios, oliguria, edemas, ortonea, disnea paroxística nocturna, que nos haría pensar en que el paciente esté cursando con una falla cardíaca de predominio derecho o izquierdo. Dolor torácico, la sospecha de aspiración o atragantamiento, que nos puede servir tanto para llegar al diagnóstico etiológico, una neumonía broncoaspirativa, por ejemplo, o un cuadro de obstrucción, como para conocer la causa concreta del episodio de descompensación en pacientes crónicos. Con respecto a la exploración física, entonces la exploración física del paciente con disnea debe iniciarse como la mayoría de los pacientes que acuden a un servicio de urgencias por una valoración del estado general, es mirar si está consciente o no está consciente, si está despierto o no, los signos vitales, tensión arterial, a ver si está disminuida o no,
la frecuencia cardíaca si está aumentada o no, la temperatura si está con fiebre o está con hipotermia, para definir si el paciente tiene, por ejemplo, un estado de shock, por ejemplo, por un choque secundario a un shock cardiogénico, un evento coronario, o un shock obstructivo por un tromboembolismo pulmonar, o si el paciente está con un shock séptico porque tenga una infección de vías respiratorias, por ejemplo una neumonía, una bronquitis o traqueobronquitis. En los pacientes con disnea, además hay que incorporar en este punto datos que ayudan a valorar la severidad del episodio, como la cuantificación del trabajo respiratorio, o sea, qué tanta demanda tiene el paciente de oxígeno que hace que presente una mayor o una menor dificultad respiratoria y que esto se traduzca en el uso de los músculos accesorios en el aumento de la frecuencia respiratoria. La presencia de cianosis o coloración azulada, sobre todo en los labios, y la saturación de oxígeno medida por el pulso oxímetro. El pulso oxímetro es un aparato que se coloca finalmente en el dedo y permite evaluar rápidamente si está bien el paciente o no. Normalmente el paciente que no tenga una patología pulmonar debe estar saturando, o sea, marcando 95 hacia arriba hasta 100%. El paciente que tenga alguna comorbilidad respiratoria se tolera más o menos alrededor del 90%. Entonces, si está por debajo de ese basal, se considera que el paciente tiene en ese momento una alteración del intercambio gaseoso que podría estar representando una mayor dificultad respiratoria. El resto de la exploración física debe estar orientada a descubrir las causas que originan el síntoma, es decir, si es de etiología cardíaca, si es pulmonar, si es infecciosa, si es por neoplasia, si es por una obstrucción. En el cuello debemos registrar la presencia o ausencia de ingurgitación yugular, masas o adenopatías. La ingurgitación yugular se presenta cuando el paciente tiene una falla cardíaca de predominio derecho o una obstrucción del tórax, por ejemplo un síndrome de vena cava que está haciendo colapso o compromiso a nivel torácico y que hace que la aurícula esté colapsada y que se produzca la ingurgitación yugular. En el tórax realizaremos la auscultación cardíaca buscando alteración del ritmo o soplos y la auscultación pulmonar valorando la ventilación. Por ejemplo, en el caso de un tromboembolismo puede ser predispuesto por una fibrilación o un flúter auricular. Entonces, si palpamos el pulso y hay irregularidad entre el pulso y la frecuencia cardíaca, podríamos atribuirlo a una fibrilación auricular, es decir, un evento cardioembólico. Evaluar los ruidos sobreañadidos, crepitantes, roncos o sibilancias que pueden estar relacionados los dos primeros con neumonías y el último con EPOC o con asma, sin olvidar la inspección torácica para considerar posibles asimetrías o cifoescoliosis. La exploración abdominal permite el hallazgo de patomegalia, citis u otras alteraciones. Tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene dificultad respiratoria, que tiene patomegalia, que tiene ascitis, que tiene un edema en miembros inferiores. Podemos estar hablando de un paciente que tiene una falla cardíaca de predominio derecho. La exploración de extremidades inferiores hay que valorar la presencia de edemas con sus características, otras alteraciones vasculares o alteraciones en la piel, por ejemplo si el paciente también cursa con una infección, con una celulitis, con una linfangitis. Debemos entonces el paciente evaluar con disnea, que tenga disnea si es aguda o crónica, diferenciar si tiene ansiedad, hiperventilación, está más presente por el grupo de pacientes asmáticos o con edema pulmonar, y en la disnea crónica definir dos líneas importantes, que es si es respiratoria o cardiovascular. Vemos acá un paciente con cianosis, esta es la coloración normal, aquí está cianótico, está azuloso. Esta es una paciente que tiene estos hallazgos en los dedos, tiene dedos en palillo de tambor, que pueden estar relacionados con algunas patologías cardíacas o respiratorias o hepáticas. La cara adicionalmente presenta un alargamiento, puede estar relacionado con una valvulopatía, principalmente mitral, y tienen un poquito de ingurgitación yugular. Aquí ustedes aprecian en estas dos piernas, o en estas dos extremidades, que la izquierda presenta un aumento del diámetro, presenta un aumento del color, tiene un eritema, entonces podría tratarse de una infección o adicionalmente tratarse de una trombosis venosa profunda. Entonces hay que palparla, sentir si está caliente o no, hacerle compresión a este nivel en la cara posterior de los óleos
y hacer dorsiflexión o levantar el pie para evaluar si el paciente presenta dolor. Si presenta dolor al comprimir acá, la parte posterior, o al hacer dorsiflexión, tiene mayor probabilidad de una trombosis venosa profunda. Es un paciente con circulación colateral, ustedes aprecian acá, tórax, cara, que puede estar relacionado con un síndrome de vena cava por un cáncer de pulmón o una masa a nivel del mediastino. Este es un examen que se debe realizar cuando evaluamos disnea. Es un paciente, se debe colocar en esta postura, más o menos 30 a 45 grados, mirando hacia el lado izquierdo, para evaluar a nivel supraclavicular cómo está la vena yugular. La vena yugular normalmente no está aumentada o ingurgitada. Cuando está ingurgitada, significa que hay predominio de falla cardíaca derecha. Esta es una pierna en la cual dejamos la huella o hacemos una digitopresión y evaluamos si el paciente genera el signo de Godet o fobia. Si tiene fobia, se considera más un compromiso, por ejemplo, de una falla cardíaca de predominio derecho con congestión. Entonces, en el paciente con disnea cardíaca, clave evaluar si tiene ortopnea, es decir, si al acostarse el paciente presenta dificultad respiratoria, si tiene disnea paroxística nocturna, es decir, que el paciente se acuesta, queda dormido y se levanta 30 a 40 minutos posteriormente con dificultad respiratoria, edema y nicturia. Y el paciente con disnea respiratoria, cosas así importantes, el paciente puede tener sibilancias o silbidos a nivel del tórax, puede estar relacionado en algunos sitios con estaciones o con cambios relacionados con el polen, con estímulos específicos, puede tener tos seca y expectoración. Este es un paciente en el que ustedes pueden apreciar lo que se llaman los tirajes intercostales. Nuevamente, los tirajes intercostales. Entonces, los tirajes intercostales nos muestran que el paciente tiene bastante dificultad respiratoria. Es un signo de severidad. Para que no se les olvide. Y este es un paciente que tiene una ingurgitación yugular considerable. Vamos a revisarlo. Observen cómo es pulsátil. Ustedes pueden mirar acá en esta parte las ondas. Está completamente ingurgitado el paciente. Tiene una ingurgitación grado 3. Repetimos. Okay. Entonces, causas de disnea. Desaumento de los requerimientos ventilatorios. Podría ser para recordar, entonces ejercicio intenso en atletas, moderado en sedentarios, hipoxemia, hipercapnia, aumento del esfuerzo necesario para superar resistencias de la vía aérea, asma bronquial, EPOC, fibrosis o obstrucción por cuerpo extraño, por aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón en la caja torácica, por enfermedades infiltrativas pulmonares, por deterioro neuromuscular, poliomielitis, lesiones medulares, síndrome de Guillain-Barré, por alteraciones psicológicas como la ansiedad o el ataque de pánico. Estas son las causas de disnea aguda, obstrucción de vías aéreas, traumatismos torácicos, síndrome de hiperventilación, infecciosas como la neumonía, falla cardíaca, edema pulmonar, embolismo pulmonar. Y disnea crónica, respiratorias, asma, enfermedad pulmonar, fibrosis, bronquiolitis, enfermedad parenquimatosa, enfermedad vascular pulmonar. Adicionalmente, procesos que afectan la pared torácica, deformidades, escoliosis, el embarazo por el aumento del volumen, que puede ser colapso a nivel pulmonar, enfermedad de disminución de los músculos respiratorios, malnutrición, fibromialgia.
Cardiovasculares, presión venosa pulmonar elevada, disminución del gasto cardíaco, pericarditis, mixoma. Puede haber disnea por anemia, por desacondicionamiento físico. Entonces, deben ustedes evaluar disnea, por ejemplo, que se produzca a nivel de la nariz, a nivel del tracto respiratorio superior y de la vía inferior. Obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, por asma, por obstrucción de un cuerpo extraño, ¿sí? Y alteración, por ejemplo, que tenga un derrame o un colapso, o a nivel cardíaco, que tenga un taponamiento cardíaco o un tromboembolismo pulmonar que esté colapsando el ventrículo derecho. Esta es una tablita donde está mostrando diferentes tipos de disnea según la posición que adopte el paciente o con un empeoramiento y las causas. Paciente con treponea es la disnea que se percibe en un decúbito lateral pero no en el otro. Entonces, decúbito lateral derecho, por ejemplo, presenta disnea y en el izquierdo no. Puede ser atribuido a enfermedad pulmonar unilateral, derrame pleural unilateral, obstrucción unilateral de la vía aérea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ortopnea, paciente con disnea en decúbito. Esta es característica de la falla cardíaca de predominio izquierdo, obstrucción de la vía aérea, debilidad o parálisis de la musculatura respiratoria. Platinea, disnea en posición de pie o erecta y que mejora en decúbito. Normalmente se acompaña de ortodidoxia, que es la desoxigenación en posición erecta y mejoría en decúbito. Se puede atribuir a shunt intracardíacos, vascular, congénitos, adquiridos tras cirugía cardíaca, shunt en parénquima pulmonar y en EPOC severo. Esta es la asociación de algunos descriptores que usan el paciente para referirse a la disnea y la cualificación o la explicación fisiopatológica. Entonces, si el paciente refiere que tiene compresión o apretamiento, puede estar más relacionado desde el punto de vista fisiológico o fisiopatológico con un síndrome broncoobstructivo o un edema intersticial. Si tiene o refiere que tiene incrementado esfuerzo para poder respirar, puede ser por una obstrucción de la vía aérea, una enfermedad neuromuscular, por EPOC, por sifoscoliosis. Si el paciente dice que tiene sed o hambre de aire o necesidad de respirar un poco más profundo, puede estar también asociado a alteración de los centros respiratorios, a un embolismo pulmonar y a moderada obstrucción aérea del flujo aéreo. Si dice que no puede respirar profundo o que se siente con respiración poco satisfactoria, el paciente puede estar con hiperinflación, es decir, paciente con asma, con EPOC, con un volumen restrictivo por fibrosis. Si el paciente refiere que tiene una respiración pesada o que requiere respirar un poco más, puede ser por desacondicionamiento. Entonces nos ayuda a poder distinguir desde el punto de vista semiológico el tipo de disnea. Estas son las características de algunas causas de disnea aguda. Tenemos laringoespasmo, entonces hallazgos clínicos, estridor, que es un ruido que se produce generalmente en la parte superior, shock o reacción alérgica, una radiografía normal, la aspiración de cuerpo extraño, puede haber una historia de obstrucción, gorgoteo, que es otro ruido bastante ronco o grueso, aquí a nivel del tórax superior, la radiografía variable, broncoconstricción, puede haber antecedente de episodios previos, en la radiografía hay hiperinsuflación y en neumotoras hay hiperresonancia unilateral, disminución o evolución de los ruidos y una placa de tórax que muestra aire en el espacio pleural o colapso del pulmón. A nivel del edema pulmonar cardiogénico puede haber, dentro de las características semiológicas, esputo espumoso, cianosis, crepitantes. Puede haber una placa que muestra una cardiomegalia, un derrame pleural. El no cardiogénico hay esputo espumoso, cianosis, crepitantes, no hay cardiomegalia. En el tromboembolismo pulmonar, los factores de riesgo, por ejemplo cáncer, por ejemplo que tenga una trombosis venosa profunda, una estasis prolongada, una alteración de la tira de Virchow, un dolor pleurítico, que es el dolor que se produce a la expiración profunda o al toser, y en la placa de tórax puede ser normal o puede tener derrame pleural o condensación. Ahora, para hablar de la disnea, desde el punto de vista de la alteración normal de los centros respiratorios, según la etiopatogenia, entonces para recordar, puede haber una causada por hipoxia, alteración de los centros respiratorios, de origen cardíaco, por disminución del gasto cardíaco o hipoxemia sistémica,
de origen humoral por aumento de la CO2 y disminución del oxígeno en el medio interno, cuando el paciente, por ejemplo, retiene sodio, tiene hipercapnia, de origen metabólico, una necesidad de incrementar la oxidación y el gasto energético, y hay que resaltar que los estímulos a receptores de la pared torácica y las vías aéreas estimulan los centros respiratorios cerebrales, lo que incrementa la respuesta respiratoria vía al tallo. Desde el punto de vista de la causa mecánica, puede haber obstrucción de las vías aéreas, patología restrictiva y cambios gaseosos, puede haber hipoxia o hipercapnia en sangre que estimulan los centros respiratorios. ¿Cómo podemos evaluar esto? Con un examen que se llama gases arteriales, en el cual se puede evaluar la PO2, la PCO2 y el bicarbonato. Trastornos a nivel cerebral, respiratorio y en la membrana alveolo-capilar. Entonces, a nivel cerebral, recordemos que hay un centro medular que regula la frecuencia y la profundidad respiratoria según las necesidades metabólicas y eliminación del CO2 como en acidosis metabólica o en la toxicidad por aspirina. Hay anomalías de la bomba ventilatoria que determinan la frecuencia respiratoria y la profundidad respiratoria. Y anomalías alveolo-capilares que afectan el intercambio gaseoso, embolismo pulmonar, neumonías, alveolitis. Con respecto a la disnea cardíaca, entonces el bajo gasto, entonces puede ser por una mala función sistólica que genera un aumento de la presión telediastólica y por ende hace una falla retrógrada con disminución respiratoria de mayor reflejo de Herring-Brauer, que es el reflejo que se produce por sobredistensión, lo cual genera disnea. O puede ser también una alteración por bajo y alto gasto, por aumento del ácido láctico y el CO2 que estimulan las zonas reflexógenas a nivel del sistema nervioso central. Entonces puede ser con un gasto alto, poco oxígeno o una mayor resistencia vascular periférica, por ejemplo anemia, tirotoxicosis, chunks. Con gasto normal, una falla en incrementar el volumen minuto, en la incapacidad para extraer y usar el oxígeno. O con bajo gasto, un flujo anterogrado reducido, un incremento de presión de llenado que aumenta la presión retrógrada de los vasos pulmonares y alvéolos, característico en falla cardíaca, en insuficiencia mitral y en isquemia miocárdica, que pueden generar un edema pulmonar. Esto ya lo vimos. Para recordar la parte de disnea paroxística nocturna, más o menos 2 horas después de acostarse, el paciente progresa a dificultad respiratoria y se alivia en ortopnea. Tenemos una alteración periódica o ciclonea de Cheyne-Stone, es una respiración periódica, taquipnea progresiva más hipernea, una apnea en unos 15 segundos. La disnea es causada por falla cardíaca, hipertensión o medicamentos que generan un edema pulmonar. Tenemos la respiración de Cheyne-Stone, entonces se caracteriza por fases periódicas de la respiración que llegan finalmente a generar apnea. Se debe a la disminución de la sensibilidad de los centros respiratorios, aparecen afecciones de los centros respiratorios en insuficiencia circulatoria, la administración de sedantes e hipertensión intracraneal. Y la respiración de Kussmaul, que es el aumento de frecuencia y profundidad respiratoria para bajar el CO2, aparece en acidosis metabólica, estados comatosos y ciertas encefalopatías. Acá están las dos gráficas, esta es la de Cheyne-Stone, inspiración cada vez más profundas y seguidas de una apnea donde aumenta el CO2. Y la Kussmaul, inspiraciones de pequeña a gran amplitud seguidas de apnea en inspiración y en expiración. Entonces, importante en la disnea, caracterizar la disnea, o sea, si es severa, moderada o leve, los factores predisponentes, si están asociados a dolor torácico, a signos infecciosos, los síntomas acompañantes, si se asocia, por ejemplo, de diaforesis o dolor en el pecho, los hábitos, si el paciente es fumador o no es fumador, si es sedentario, la anamnesis personal, importante, y familiar, para ver si tiene alguna enfermedad relacionada con el cuadro que puede estar presentando, los antecedentes laborales de medicamentos y viajes. ¿Por qué esto? Porque algunos medicamentos, por ejemplo la aspirina, puede producir alergia, anafilaxis, un choque anafiláctico y dificultad respiratoria. Y los viajes prolongados pueden generar una trombosis venosa profunda y posteriormente un tromboembolismo pulmonar que genera disnea. ¿Cómo se puede cuantificar o, si se puede decir, dosificar la disnea? Hay varias escalas, está la American Heart Association, la escala disnea de grandes esfuerzos, clase 1 hasta la 4, en la cual
presenta disnea, por ejemplo, al subir escaleras o al caminar muy rápido o correr, hasta disnea en reposo. La escala de Borg es una escala subjetiva donde el paciente nos puede decir desde 0 si no tiene disnea hasta 10, que es la máxima sensación de disnea, en números. La escala análoga visual, que la podemos usar para diferentes fines, para disnea, para dolor torácico, donde le decimos al paciente que se ubique en estos dos extremos, si no percibe nada de dificultad respiratoria o si percibe mucha dificultad respiratoria. Cuestionario del Medical Research Council también nos sirve para evaluar de acuerdo al esfuerzo que requiera el paciente para producir la disnea. Acá vemos una placa de tórax con un corazón, una cardiomegalia global de predominio izquierdo y con un edema pulmonar en los 4 cuadrantes, un edema de mariposa. Probablemente es un paciente con un shock cardiogénico. Otro paciente con una cardiomegalia global, un marcapasos unicameral, probablemente una falla cardíaca. Este es un paciente, ustedes aprecian acá, puede tener una consolidación que puede ser una neumonía o podría tratarse de un embolismo pulmonar. Algunos radiólogos describen esto como la joroba de Hampton o la cola de Hampton, una zona de oligoemia. Hay diferentes alteraciones de derrame pleural, pueden tener una neumonitis intersticial. Todo esto es neumotoras, aprecian acá cómo queda este espacio. Y el paciente, entonces, para resumir, pacientes con disnea debemos valorar su gravedad, evaluar cómo está el paciente, su nivel de conciencia, los signos vitales, la pulsoximetría, importantísimo, hacer una aproximación diagnóstica para mirar si es de causa cardíaca o causa pulmonar, y ya al descartar esto podemos decir si el paciente puede tener adicionalmente neurosis, otra etiología. Paciente con disnea aguda, entonces anamnesis, la exploración física, un electrocardiograma, dado que el paciente a veces puede tener lo que se llama equivalente de dolor torácico o equivalente anginoso, no hace dolor pero sí hace disnea. Entonces lo primero que hay que descartar en la fase aguda es una alteración electrocardiográfica para descartar que no tenga un infarto con o sin elevación del ST. Entonces aquí descartamos esto, edema pulmonar, neumotoras, pasamos a los gases arteriales, calculamos la diferencia del alveolo arterial y evaluamos el grado de cronicidad. Paciente con disnea crónica, hacemos una anamnesis, una exploración física, un cuadro mático para ver si puede tener hemoglobina disminuida que genere el cuadro de disnea, unos gases arteriales para ver si tiene insuficiencia respiratoria, grado de cronicidad, control de referencia, una radiografía de tórax para mirar si tiene neumonía, si tiene un derrame pleural, un edema pulmonar. Pasamos luego a hacer una ecocardiografía para determinar las cámaras cardíacas cómo están y la fracción de eyección y si tiene alguna alteración valvular o no. O miramos si tiene un proceso pleuropulmonar y hacemos pruebas específicas como gammagrafía, como espirometría. Esta es la gráfica resumen. Entonces, paciente con una historia de disnea, debemos evaluar la calidad o la sensación de disnea, el tiempo de evolución, si tiene alguna alteración en las posturas en las cuales presenta disnea, si es persistente o intermitente. En cuanto al examen físico, debemos evaluar si se ahoga al hablar frases completas, si usa músculos accesorios como el video que vimos, el color del paciente, si tiene cianosis peribucal, los signos vitales, si está con taquipnea, una frecuencia respiratoria por encima de 20, especialmente cuando llega a 30 se considera que es severa. Si tiene un pulso paradójico, si al tomar la presión arterial el paciente se disminuye la frecuencia respiratoria y se disminuye la presión arterial en más de 10 milímetros de mercurio, se nos podría estar correlacionando con embolismo pulmonar o con un shock obstructivo. Si tiene evidencia de alteración en la pulsoximetría, a nivel de tórax, si tiene sibilancias, estertores, roncus, si tiene algunos sonidos importantes en el tórax, si está hiperinflado. A nivel cardíaco, si tiene una ingurgitación yugular, si tiene impulso precordial aumentado, que lo podemos medir en el lado izquierdo a través de la matidez, mirar si tiene aumentado el choque de la punta, si tiene galope,
sea, si tiene S3 o S4, si tiene un soplo nuevo. En la extremidad si tiene edema, si tiene cianosis, para mirar si tiene una probabilidad de tener una trombosis venosa profunda. Si en este punto no sabemos claramente qué puede tener como una etiología de disnea, debemos usar los métodos diagnósticos, la radiografía de tórax, el ecocardiograma para mirar si tiene falla cardíaca o no, evaluar si tiene hiperinflación, o sea, si tiene retención de oxígeno o de aire a nivel pulmonar, evaluar si tiene consolidaciones, si tiene enfermedad intersticial o derrame pleural, y debemos evaluar adicionalmente el gasto cardíaco, si está bajo, si está aumentado o no, si tiene alteraciones a nivel del intercambio gaseoso. Debemos evaluar un electrocardiograma y un ecocardiograma para ver si tiene disfunción ventricular izquierda, realizar un test pulmonar como la difusión del monóxido de carbono y evaluar también, por ejemplo, si se sospecha un alto gasto cardíaco, el hematocrito, la función tiroidea, es decir, TSH, T3, T4. Y si llegamos a este punto y finalmente no tenemos una certeza de por qué se genera la disnea, hay un examen que se llama el ejercicio cardiopulmonar, que es el último que se puede recomendar para evaluar este tipo de disnea. Muchas gracias.